Ronda número 8. Sí, ya estamos en la segunda mitad de este torneo de candidatos 2022. Recuerda que son 14 rondas. Y bueno, tenemos al superlíder, el gran maestro ruso Jan Nepomniachtchi, que llega con una actuación de Elo de 3006 puntos, de acuerdo a los cálculos realizados por chessbase.com. Increíble, Jan Nepomniachtchi jugando a un nivel superior a los 3000 puntos Elo. Bueno, acá Nepo juega con blancas y con negras tenemos al gran maestro chino Ding Liren, quien está teniendo hasta ahora, otra vez, un torneo de candidatos algo decepcionante considerando sus pergaminos. Prepárate para ver una partida bastante interesante. Pero bueno, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Jan Nepomniachtchi con E4, responde Ding Liren E5, caballo F3, caballo C6 y caballo C3. El ruso demuestra que quiere entrar en una apertura de los 4 caballos, la cual es bastante buena a niveles aficionados por lo simple que es de jugar, pero a estos niveles de superélite bastante tablífera. Se consigue secar la posición de manera muy rápida. Sigue esto con caballo F6. Lo dicho, tenemos la apertura de los 4 caballos. D4, la variante escocesa dentro de la apertura de los 4 caballos. Existe también otra variante muy jugada, la llamada variante española en la apertura de los 4 caballos, a la cual se llega tras alfil B5, lo habitual de ver es alfil B4 y da una posición absolutamente simétrica, ¿no? De hecho, esta se llama la variante doble española. La otra opción para las negras es jugar con caballo D4, conocida como la variante Rubinstein, en la cual se ataca el alfil español, etc. Todo esto te lo muestro para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Pero bueno, regresemos al jugador de la partida, la variante escocesa D4. Sigue esto con E por D4, caballo por D4, alfil B4 clavando al caballo y por ende amenazando jugar caballo por E4, que ganaría peón. Nepo prosigue con caballo por C6, B por C6. Esto es lo que hace Ding capturando con este peón y no con el otro a fin de mantener las chances de enrocar. Además, con esto se restablece la amenaza caballo por E4. Entonces alfil D3, cuidando del peón D4 es lo que juega el ruso. El chino D5, E por D5 y acá lo más habitual es jugar C por D5 con negras, pero también es jugable enroque, que es el movimiento que prefiere Ding Liren, y las blancas juegan enroque, y esto parece ser lo mejor. En caso de D por C6 jugando codiciosamente por un peón, seguiría alfil G4, dama D2, torre E8 jaque, rey F1 y la posición blanca no sería del todo grata, con un rey mal situado allí en F1, ¿verdad? Pero en la partida de dicho se ha jugado enroque, lo principal, C por D5, dama F3. Esto es bastante secundario, pero se llegará por transposición a la línea principal de la apertura de los 4 caballos, variante escocesa. Lo principal es jugar alfil G5, seguido de C6 y dama F3, y como dije, llegaremos a esto por transposición. Así es que bueno, en la jugada número 10, Nepomniachtchi juega dama F3, Ding Liren C6, alfil G5, alfil D6. Te preguntarás, ¿qué pasaba si alfil por C3 doblando peones tras B por C3? Bueno, fíjate que esto no sería tan terrible toda vez que las blancas podrían jugar C4 ruptura y de esa manera podrían deshacerse de sus peones doblados en algún momento. Regresemos a los jugadores de la partida. Alfil D6, las negras no juegan alfil por C3, es una jugada tal vez algo cuestionable puesto que se desharía de su pareja de alfiles de una manera muy temprana. Así es que alfil D6 juega a las negras y ahora torre a E1. Si se juega esta torre a E1 y se mantiene la otra encerrada allí en F1, uno puede suponer que vendrá entonces un doblaje de torres allí en la columna abierta E. O bien las blancas avanzarán el peón F con el apoyo de la torre en F1. Veamos qué acontece en la partida. Sigue esto con torre B8 tocando en B2, caballo D1 protegiéndolo sin debilitar las casillas oscuras, H6 y ahora es momento de arruinar la estructura de peones del rival, parece decir el ruso, y juega alfil por F6. Sigue esto con dama por F6, dama por F6, G por F6.
Y tenemos una posición donde las negras padecen una peor estructura de peones, pero a la vez disfrutan de la pareja de alfiles. Las negras tienen compensación, entonces. Esta misma posición, de hecho, ha sido jugada varias veces por Dingliren con negras, de acuerdo a lo que veo en la base de datos. Todas las partidas terminando en tablas. Sigue esto con B3, F5, caballo E3 tocando en F5, F4, caballo F5, inteligente jugada, tocando tanto al alfil como al peón de H6, lo cual obliga a las negras a entregar su pareja de alfiles. Sigue esto con alfil por F5, alfil por F5, final con alfiles de distinto color. Si ambos juegan apropiadamente con sus torres, esto tendría que terminar en tablas. Sigue el juego con rey G7, G3, rey F6, alfil D3, H5, rey G2, torre H8 para jugar H4 y abrir el enroque rival, rey F3, F por G3, H por G3, H4, torre H1, H por G3, F por G3, A5, buscando ahora dinamitar el flanco de dama del oponente, A4, alfil B4, torre E, F1, torre por H1, rey E5, torre H4, torre G8, torre G4, torre por G4, rey por G4. Y bueno, esto, si es bien jugado, debería terminar en empate. Sigue esto con F6, rey F3, F5, rey E2, alfil C3, rey F3, alfil B4, rey E2, alfil C3, rey F3, alfil B4 y bueno, tablas por triple repetición. Una partida bastante poco emocionante, pero al mismo tiempo una medida muy astuta de Nepo. Está en la punta y se mantiene allí con este empate. Probablemente Nepo ha razonado que su rival es bastante potente y lo mejor es guardar energías para vencer a rivales menos poderosos en las siguientes rondas. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Vayamos a ver cómo van las restantes partidas en esta ronda número 8. Y bueno amigos, cortesía del sitio de Chess24 tenemos algunos resultados, por ejemplo Rapport recuperándose y derrotando a Duda con blancas. Acabamos de ver esta partida que terminó de las primeras, Nepo con Dingliren, tablas. Nakamura, según el motor de ajedrez y lo que vemos en la pantalla, estaría ganándole la partida probablemente a Caruana, así es que ojo con Naka. Y este empate hace mucho más sentido el de Nepo para mantenerse en la punta de manera invicta además. Y Firuya en una partida bastante igualada ante Radjabov. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a otras personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao.